Si vas a hacer algo, di que sí. Y si no lo vas a hacer, di que no. Todo lo que digas de más viene del diablo. Si vas a hacer algo, di que sí. Y si no lo vas a hacer, di que no. Todo lo que digas de más viene del diablo. Esto está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, específicamente en el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte muy conocido porque dicho por Jesús, la enseñanza de Jesús, que no es otra cosa que la declaración del reino de Dios. ¿De qué se trata el reino de Dios? Es un mensaje totalmente radical y muy opuesto a lo que esperaba el pueblo de Israel del Mesías. Este Sermón del Monte nos dice cómo vivir. No se centra en aspectos terrenales en sí ni materiales, sino la ética de Jesús. Y dentro de este sermón, de estas enseñanzas, que es un capítulo extenso, hay una en particular, que es la que leí al principio, que llama mucho la atención que se encuentre en ella. Pero cuando observamos, realmente tiene mucha aplicación y es muy práctico el consejo que nos da. Pues si hay alguna debilidad que uno encuentra cada día y que uno también la ha tenido y tendrá que seguir trabajándola, es precisamente cuando nos toca decir sí o no. Son dos palabritas muy cortas, pero muy difíciles de pronunciar a la hora de la verdad. ¿Sí? ¿A cuántos nos ha sucedido que la decimos con mucha prisa, sin pensar las consecuencias y movidos por las razones equivocadas? Por eso él dice, todo lo que digas de más viene del diablo. Todo lo que digas de más de ese sí, o todo lo que digas de más de ese no, procede del diablo. Y uno se pregunta, pero ¿y por qué Jesús dice eso? Porque suena como muy fuerte. Pero cuando uno lo analiza, cuando uno le da la aplicación, uno puede entenderlo. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es el consejo que Jesús nos da. Y que no añadamos a esa palabra nada. ¿A cuántos nos ha sucedido que nos llega una situación donde sabemos que no podemos responder a ella, ya sea porque tenemos un compromiso, hasta porque no queremos, porque no tenemos el recurso, no tenemos el tiempo, no tenemos la fuerza, no hay posibilidad de hacerlo? Sin embargo, terminamos diciendo que sí. Y ahí es donde aplica todo lo que digamos de más viene del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de la mentira. Y cuando nosotros decimos que sí sin poder, nos estamos engañando a nosotros mismos y a la otra persona. Y entonces ya estamos entrando ahí en un terreno que no es el de Dios. No cumple con los estatutos del reino de Dios. No cumple con la ética de Jesús que estaba enseñando a este pueblo que lo seguía. Pues la ética de Jesús nos invita a ser íntegros, a ser honestos, a hablar verdad. Entonces, decimos muchas veces que sí sin poder. Ahí nos violentamos a nosotros mismos. Luego no podemos dormir.
luego casi nos sentimos presos de nosotros mismos por haber dicho que sí sin poder, y entonces ahí, ¿cómo yo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a quedar bien? Entonces, como sabemos que no podemos y ya dijimos que sí, terminamos muchas veces evitando a la persona porque lo más seguro que se le falló, porque se le dijo que sí, uno no llegó, la persona no llegó porque realmente no podía. Entonces la persona que le estaba esperando la llama, no se le contesta para no enfrentar. Y en fin, que cuando venimos a ver, por no decir la otra palabrita, no, y terminamos diciendo que sí, terminamos actuando de manera contraria a la palabra que nos dice que hablemos verdad. Lo mismo sucede con el no. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces decir no puedo? Lo siento mucho, pero no puedo. Te aprecio, pero no te puedo ayudar, no te puedo hacer ese favor. No estoy de acuerdo con esto. O sí estoy a favor de lo otro. O sea que son dos palabras tan cortas y que muchas veces nos complica la vida. ¿Por qué? Precisamente porque cuando no tenemos una sanidad del alma, una identidad correcta en Cristo, hay una necesidad de aprobación y de admiración. Y la manera hermosa que Dios ha provisto también para ayudarnos a sanar, a tener una identidad correcta en Dios, a ser personas seguras, estables, es obedeciendo su consejo. Que cuando me toque decir que sí, sea un sí y cumpla. Y cuando me toque decir que no, diga que no y me sienta en paz y sin temor a ser rechazada, a no ser amada, a ser ignorada. Cuando se alinea uno al consejo de Dios y comienza a aplicar ese consejo, los temores, las inseguridades van a ir disipándose. Va a ir llegando esa paz que muchas veces oramos y pedimos que venga, pero por causa de que no vivimos conforme al consejo de Dios, jamás llega. Qué liberador es decir, lamentablemente no puedo. O por el contrario, sí lo voy a hacer y cumplir con hacerlo. Eso trae paz. Eso trae tranquilidad. Eso hace que yo me mantenga en comunión con Dios, pues mi conciencia nada me reclama. Eso hace que yo mantenga buenas relaciones con mis semejantes, pues soy honesta, soy íntegra. Así que cada consejo que Dios nos da nos reta muchas veces a enfrentar lo que tememos. Pero precisamente en la obediencia alcanzamos la sanidad del alma. Procura la próxima vez que te toque decir que sí, piénsalo, medítalo, porque una vez digas que sí, la palabra te exhorta a que hagas aquello que has prometido hacer. De igual manera, cuando llegue el momento de decir que no, también digas no y mantente firme por encima de los temores, de las inseguridades y aún de las culpas que se puedan levantar. En aquello que tengas duda, pide dirección a Dios. Lo importante es que procures no hablar de más. Hablar de más es violentarte a ti mismo,
es entrar en el terreno de Satanás, buscando excusas para no enfrentar los conflictos internos. Por eso la palabra de Dios nos dice, Dios es luz, y los que decimos que estamos en Él, debemos vivir en la luz, vivir en la verdad, y de esa manera viviremos completamente en paz con Dios, contigo mismo y con los demás.